Mi nombre es Michelle Argueta Gómez, estudio la carrera Ciencias de la Comunicación en el Sistema a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, siguiendo el programa de estudios de la asignatura Comunicación 2, impartida por el profesor Jorge Alberto Lizama Mendoza. En este audio se reflexionará sobre lo aprendido en cada unidad de la asignatura. De la primera unidad pude aprender más sobre cómo los medios de comunicación masiva, la radio, la televisión y las redes sociales sirven para plasmar ideas de consumismo y generar falsas expectativas en la sociedad de poder adquisitivo, pues los medios crean necesidades artificiales, concretando de este modo la forma fetichizada de la producción para satisfacer necesidades creadas por el sistema. Uno de los problemas más apremiantes que viven las sociedades contemporáneas es el de una economía del desperdicio, generando necesidades absurdas las cuales comprometen la seguridad pública mundial, debido a la manera en que las actividades económicas deterioran los ecosistemas en el planeta y sobre todo las relaciones solidarias y de respeto entre los humanos. En la segunda unidad me parece importante rescatar el impacto que tuvieron las ideas de los intelectuales en el proceso comunicativo. El modelo de la recepción a través de la codificación de codificación influye en la actitud del público ante un texto o imagen, y ésta a su vez se adapta a la intención del autor. Puede oponérsele o puede constituir una posición intermedia entre las dos primeras. El público reacciona de forma inmediata ante la información. De esta forma, el gobierno busca los medios informativos para dar publicidad o propaganda de sus ideas políticas. Tanto los periodistas como las empresas más conocidas de comunicación forman alianzas para cumplir sus objetivos. De la tercera unidad, donde se abordó el tema de la comunicación de masas, colonialismo e imperialismo, me parecieron importantes los enfoques de la comunicación en Latinoamérica, pues centran su atención en los procesos de recepción, en las mediaciones culturales y los mecanismos de poder. Los comunicólogos nos enfrentamos a los sesgos conceptuales canalizados a los mensajes, pues estos se caracterizan porque se describen de manera objetiva, se trasladan de un contexto a otro, pueden llegar a afectar, persuadir, informar o estimular. Los medios de comunicación son la principal fuente de difusión de información sobre las actividades gubernamentales, administrativas y empresariales en toda la sociedad, ofreciendo importantes capacidades para que quienes están en el poder puedan rendir cuentas. Al informar, divulgar y exponer el impacto de la corrupción, los medios pueden aumentar el riesgo político de la sociedad de sufrir prácticas corruptas y también generan conciencia crítica. Existen periodistas independientes que trabajan en mercados de medios diversos y competitivos, que reciben incentivos para descubrir y exponer noticias de corrupción, lo que dificulta el mal uso de los recursos públicos porque la cobertura de los medios aumenta la probabilidad de corrupción. Hay periodistas que arriesgan su vida por investigar la corrupción, los tráficos ilícitos, las violaciones a los derechos humanos o determinadas cuestiones políticas o medioambientales. Pude reflexionar que el sistema social es un sistema que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación y coherencia. A través de la relación de la biopolítica, tanatopolítica y geopolítica pude comprender que el proceso comunicativo funciona mediante la dialéctica de los discursos de poder al interior de las lógicas inmunitarias del poder. En la cuarta unidad me pareció interesante el tema sobre la teoría de las mediaciones, la cual se enfoca en el estudio de la producción, transmisión y utilización de la cultura a partir del análisis de los modelos culturales y de sus funciones. Esto sucede cuando la cultura se utiliza como procedimiento de dominación, control social, transculturalización. El relato puede indicar cuál es el actor o los actores de la comunicación que han elaborado el relato, es decir, emisores, y para quién o quiénes han sido producidos, en este caso los receptores. Los emisores eligen determinados objetivos de referencia en el marco público, incluye un repertorio de datos de referencia. Estos se relacionan conceptualmente entre sí y se denominan como relatos. Respecto al diseño del análisis de la ritualización, mediación estructural, en la prensa las expresiones pueden consistir en textos escritos o imágenes fijas. En la televisión las expresiones pueden manifestarse en imágenes sincrónicas respecto al acontecer o diacrónicas, estáticas o dinámicas, dibujadas o en imagen real, acompañadas o no de expresiones abstractas por un texto hablado y escrito.
En la prensa se mide el espacio destinado a cada producto comunicativo. En la televisión, el tiempo, la posición horaria discriminada en función de la composición de las audiencias. En la prensa se controla el género bajo el cual aparece etiquetado el relato, por ejemplo, editorial, sucesos, vida cultural, etc. Los productos comunicativos son un conjunto de expresiones tales como palabras o imágenes que ocupan una determinada superficie en una localización del periódico o que disponen de un tiempo determinado en periódicos de emisión televisual. En la actualidad, los medios de comunicación de masas comparten el trabajo de generar representaciones colectivas con otras instituciones mediadoras como la familia y la escuela. Por otra parte, la prensa es diacrónica al momento de relatar el acontecer que narra. En cambio, la televisión puede difundir imagen y sonido sincrónico con el acontecer. Por medio de la técnica análisis de contenido puedo identificar la forma en la que el medio realiza su labor de mitificación cuando relaciona en el relato el acontecer con las normas. Los datos de referencia determinan sujetos concernidos en una u otra forma por el acontecer que asumen la función de personal del relato. Cada personaje desempeña uno o varios roles o papeles en relación con su entorno y puede estar descrito con atributos físicos, sociales y morales. Los personajes persiguen objetivos personales, grupales, materiales e inmateriales con el fin de alcanzarlos. Establecen relaciones con otros. Cada medio se ocupa de elegir sus fuentes de información, acota los aconteceres en un marco temporal, sitúa lo que acontece en un marco espacial, físico, geopolítico y sociopolítico. El objeto, contexto e información evaluados como verdaderos o falsos, probables o improbables, existentes o inexistentes, y esto lo podemos apreciar en los spots televisivos de campañas políticas en donde algunos comerciales son de mayor duración que otros, así como las veces al día que aparecen, y esto se debe al impacto y la influencia que pueden tener los partidos políticos en los medios de comunicación y los intereses que se mueven. En conclusión, profesor, me gustaría comentarle que de todos los temas que nosotros o que en lo personal yo pude apreciar y entender, finalmente es cómo es que se trabaja la comunicación alrededor del mundo y también la parte donde la comunicación influye en temas políticos, temas sociales y temas sobre todo de consumismo. Ese sería el resumen de lo que yo entendí. Disculpe el formato en el que voy a mandar el trabajo o el proyecto. La verdad es que me cuesta todavía trabajo y no tengo mayor visibilidad de cómo puedo trabajar con diferentes herramientas porque no trabajo en el medio. Sin embargo, pues lo estoy haciendo por medio de YouTube. Adicional a esto, pues nada más agradecer el apoyo que nos ha brindado y que en lo personal me aclaró las dudas que yo tuve durante este semestre y en cuanto a los temas y en cuanto al curso. Y pues solamente concluir con todo lo aprendido en la unidad. Gracias, profesor.